derrocar al narcodictador Maduro debería tener, en su opinión, prioridad sobre deportar a los venezolanos? Por supuesto que sí. Evidentemente que salir de Nicolás Maduro sería lo prioritario, porque ya tomando esa acción, pues no sería necesario enviar a venezolanos hacia ese país de origen, a su país de origen, sino que simplemente los venezolanos podrían regresar a motu propio. Cualquiera que se encuentre en situación de ilegalidad o con un proceso migratorio en los Estados Unidos, si Maduro no estuviese más en el poder, regresaría voluntariamente y no querría sufrir o no se quedaría queriendo sufrir algún tipo de persecución o sentirse perseguido dentro de los Estados Unidos. ¿Estados Unidos cree usted que debe enviar tropas a Venezuela? Mira, yo pienso que pueden realizar una operación quirúrgica de extracción de Nicolás Maduro y por supuesto debería plantearse ocupar temporalmente el territorio por la presencia de elementos del ELN, de la FARC, mientras la Fuerza Armada, que lamentablemente sostiene Maduro el poder, se sacan a los generales que están implicados en narcotráfico y un nuevo liderazgo militar puede asumir el control. Yo pienso que tendría que haber cierta presencia para garantizar la estabilidad, porque uno de los grandes problemas de un futuro gobierno de transición en Venezuela es la estabilidad, que va a ser difícil por la presencia de grupos extranjeros como la FARC, el ELN, grupos colectivos locales y también fuerzas foráneas como los rusos que están en Venezuela, los chinos y los iraníes. Señor Colima, ayúdenos a entender. Cuando el presidente Trump parecía haber aumentado más y más la presión sobre Maduro, cuando parecía que la intervención militar resultaría inminente, por las cosas que decía Trump, por las cosas que decía la Casa Blanca, por lo que publicaban los periódicos en Estados Unidos, el presidente Trump dijo que estaría abierto a dialogar con Nicolás Maduro. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, mira, viéndolo desde el punto de vista positivo, si lo quiero ver de manera positiva, podríamos entenderlo como que el diálogo sería solamente para dar las condiciones en las que Maduro tendría que salir. Decirle, tienes un tiempo determinado, no sé, 2, 3 semanas para que abandones el poder. Si no lo haces, entonces tendríamos que entrar militarmente dentro del territorio venezolano. Esa sería la manera positiva de verlo. Una manera muy negativa de verlo sería que hablaran con Nicolás Maduro, llegaran a cierto acuerdo, Maduro se quede en el poder por mucho más tiempo de lo necesario, que desde mi punto de vista ya tiene demasiado tiempo allí con ese operativo militar que está en aguas del Caribe, y entonces eso significaría una victoria para Nicolás Maduro. Eso sería completamente preocupante. Quizás con poco costo político para Donald Trump, porque muchas de las personas creen que si Donald Trump decide mañana retirar el operativo militar y regresarse nuevamente a los Estados Unidos, eso va a tener un costo para él. El costo político no va a ser para él, el costo político va a ser para Marco Rubio, que es el que lleva la bandera en esta narrativa. Entonces, eso sería lamentable, porque evidentemente pasaría Nicolás Maduro de ser un narcotraficante, líder de una organización terrorista, a un individuo superpoderoso que ni siquiera los Estados Unidos pudo sacarlo del poder. Ahora, hablando de costo político, señor Colima, la gente tiene la percepción, cuando hablo de la gente, el pueblo llano, la gente de a pie, usted y yo, los que oyen el programa, de que ya el presidente Trump ha ido demasiado lejos y que algo tiene que hacer. No puede retractarse, no puede echarse atrás, que algo tiene que hacer contra Maduro, pero ya. No, bueno, mira, realmente todo lo que está ocurriendo, de la forma como lo han dado los analistas, esos expertos que se le vienen hablando de cómo va a ser la invasión, de por dónde van a entrar, por dónde van a salir. No, en eso yo no creo, ¿eh? En eso yo no, como colegas que dicen que la invasión es mañana. Pero eso Sí. ha generado, eso ha generado una falsa expectativa. Porque si bien es cierto, vamos a analizar militarmente el operativo. El operativo militarmente que está desplegado en aguas internacionales es un operativo que es netamente para neutralizar el tráfico de droga desde el oriente venezolano hacia Centroamérica y hacia los Estados Unidos, y poder hacer operaciones quirúrgicas, bien sea de bombardeo en un sitio donde opera el cartel de los soles o de una extracción de algún individuo importante dentro del cartel de los soles. Si vamos al concepto de la guerra como tal, cuando los Estados Unidos va a la guerra, va en proporción de 3-1. El ejército venezolano, la Fuerza Armada, es 170,000 hombres orgánicos. Si los Estados Unidos quisiera invadir u ocupar Venezuela, estuviesen en este momento aproximadamente unos 400,000 efectivos militares desplegados entre Puerto Rico, Trinidad y Tobago y en aguas internacionales. Y eso no es lo que está ocurriendo realmente. Yo creo que no llega ni siquiera a 40,000. Lo que pasa es que aquí se le ha dado una perspectiva de que ya la invasión era inminente, cosa que no es así. Para mí, desde el principio, lo que Estados Unidos ha hecho es una operación psicológica de presión, buscando que los militares venezolanos actuaran como policía de la Constitución Nacional, apresaran a Maduro y se lo entregaran a los Estados Unidos. Eso no ha ocurrido. No ha ocurrido ni va a ocurrir tampoco.
Ahora, ¿Por qué cree usted que esperando. ¿por qué cree usted que se nos va a ocurrir? Hay analistas que han estado en el programa que dicen 50 millones es mucha plata. Cualquiera se vende por 50 millones dentro del núcleo duro de Maduro. ¿Por qué usted cree que se nos va a ocurrir? Claro, porque estos analistas que están hablando de eso no conocen el negocio del narcotráfico en Venezuela. 50 millones es lo que hacen estos tipos en 15 días en Ya, Venezuela. es Con calderilla, la claro. posibilidad de hacer 50 millones más y teniendo el poder. Esa es la realidad. Le entiendo. Es Entonces, dinero de bolsillo, claro, claro. por supuesto, entonces realmente 50 millones es una suma importante para ti, para mí, pero para alguien que está metido en narcotráfico realmente es absolutamente nada o es muy poco. Se puede ganar 50 millones en 15 días como se lo puede ganar posteriormente 15 días y 15 días y 15 días. Se lo puede multiplicar tantas veces sea necesario al año. Entonces, yo creo que se ha hecho una concepción errónea en cuanto a lo que ha estado ocurriendo y entonces ahora que ha pasado mucho tiempo, porque aquí desde mi punto de vista, primero se han tardado demasiado. Venezuela no es una potencia militar, no es una potencia en armamento, ni siquiera sus aliados naturales que son Rusia, China y Irán colocaron un portaaviones ahí o colocaron algún tipo de infraestructura militar que fuera a ayudarlos a ellos. Lo que hicieron fue dar declaraciones. Entonces, ¿por qué hay que tardarse tanto para ir en contra de unos individuos que no tienen ni armamento, ni adiestramiento, ni la disposición de defenderse? Entonces, Hay, para mí, desde mi punto de vista, el tiempo favorece a Maduro y va en contra de Donald Trump, desde mi punto de hay vista. dos opiniones de oyentes que están oyendo el programa. Uno dice el señor Colima tiene razón, es una operación de imagen. El otro oyente dice que esto es paripé, que esto es pamplina, que el presidente Trump no va a hacer nada contra Maduro. En todo caso, si alguno de ustedes quieren deslizar su opinión sobre el tema, pueden hacerlo en el 305-285-1260. Las opiniones en este programa son absolutamente libres. 305-285-1260. Señor Colima, en una encuesta reciente hecha por CBS News y YouGov, solo 1 de cada 5 estadounidenses declaró haber oído o leído algo, something, así decía, algo sobre la escalada militar en el Caribe. En la encuesta de CBS, el 70% de los encuestados se opone a una acción militar de ese país. O sea, todo parece indicar que los estadounidenses no quieren una aventura militar en el extranjero porque el recuerdo de la debacle de Afganistán y de Irak, que fue vergonzoso, todavía gravita sobre el país. Mi pregunta es, ¿qué dicen los venezolanos? ¿Qué dicen los venezolanos de origen, los estadounidenses de origen venezolano? ¿Están de Bueno, acuerdo con esto? invierte resultados. El 75% está esperando que Donald Trump se meta en Venezuela y lo apoyaría. Inclusive algunos desearían que fuera el estado número 52, el número 53, el número que le quieran colocar, y un 20% diría que no está de acuerdo. Los venezolanos están ansiando no solo que haya una invasión, sino una ocupación, que los americanos se metan, que saquen a Nicolás Maduro y se queden dentro del país. Esa es la realidad. Y por eso es cuando yo decía que a Donald Trump no le cuesta absolutamente nada echarse para atrás, lo decía en base a su base y lo decía en base a lo que él hizo en su campaña electoral, que dijo que no quería meterse en más conflictos. Entonces, si él decide mañana convertir las 22 embarcaciones que destruyeron en una victoria y decir que ya desde Venezuela o desde Centroamérica o desde Latinoamérica no ha salido más droga hacia los Estados Unidos, él lo va a convertir en una victoria y para su base va a estar bien. Para quien no va a estar bien es para los venezolanos que hacemos vida en los Estados Unidos o para los venezolanos dentro del país. Quizás a los latinoamericanos en líneas generales no les va a gustar, pero de ahí no va a pasar. El costo político para mí va a ser para Marco Rubio, que es el que ha estado al frente de esta narrativa. Entonces hay un peligro y para mí desde el punto de vista del tiempo, mientras más tiempo pase, se le va a hacer más difícil actuar militarmente y eso favorece sin duda alguna al régimen de Nicolás Maduro en este momento. Señor Colima, regáleme 3 minutos de publicidad y regreso con usted hablando del cartel de los soles porque la Casa Blanca ha dicho alto y claro que es una organización terrorista ligada al narcotráfico, pero ahora empieza a aparecer, y ojo, no solo en la prensa liberal, empieza a aparecer incluso entre líderes de opinión conservadores, incluso ultraconservadores, diciendo que el cartel de los soles es apenas, dicen ellos, un grupo de oficiales militares corruptos que andan con los narcotraficantes, pero que no es propiamente un cartel, para que usted nos ayude a entender esto. Enseguida regreso con usted. Salvador, buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué opina usted sobre la escalada militar norteamericana en sí, Venezuela? Yo, te voy a decir, yo no, y muchos amigos míos, estamos aburridos ya de este asunto y que ya es mucho el tiempo, ya llega el momento que ya esto ya ni se le empieza a tomar. Claro, que todo el mundo sabe que una acción militar no es una cosa, pero es que ya es mucho el tiempo, ya se le ha dado demasiado, ya el tiempo que se le ha dado a Maduro.
Mira, no se va. Ya Maduro ha demostrado que no se va, que no se quiere ir. No se quiere ir. La verdad que el hombre, ningún dictador se quiere ir. La semana pasada trascendió que había un plan, de acuerdo con ese plan, Maduro se iría en 2 años, etcétera, etcétera, pero con eso ni fu ni fa, no ha pasado nada más. Señor Colima, ¿hasta qué punto, permítame repreguntar a propósito de lo que ha dicho este oyente, hasta qué punto usted cree que es realista, factible, que la campaña de presión del presidente Trump provoque la huida o el derrocamiento de Maduro? Pero hablando en plata, que todos tenemos ya cierta edad y no queremos que nos den gato por liebre. No es factible, no es factible. Una campaña de presión para que Maduro se vaya no va a generar su salida, no va a generar su salida por múltiples razones. Primero que nada, él está enquistado con un aparato militar que lo respalda, que está controlado básicamente por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y Diosdado Cabello Rondón, que es realmente la piedra de tranca en Venezuela. Maduro en un momento determinado estuvo dispuesto a negociar, no ahorita, hace mucho tiempo, pero Diosdado Cabello Rondón, que maneja parte del aparato de seguridad, maneja parte del aparato militar, maneja los grupos colectivos, le dijo: aquí no hay negociación posible. Si aquí negociamos, vamos a terminar como Pablo Escobar, muertos en Colombia, o vamos a terminar como los paramilitares que estaban presos en los Estados Unidos. Entonces, Maduro no está en capacidad de poder negociar, ni está en capacidad de irse por la buena, tiene que irse por la mala. Aparte de eso, hay que entender que estos dictadores no eran como los de antes, que agarraban un poco de plata, se la robaban, y se iban a París o a Mónaco. Francia, Alemania, Mónaco, entonces no pasaba nada. Con la globalización y como están las cosas ahorita, va a terminar o en la Corte Penal Internacional en un buen momento. O sea, un buen momento quiere decir en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, de los 8 o 10 millones de venezolanos que le hicieron la bien posible, alguien lo va a agarrar y sin tanta seguridad, pues le va a cobrar todo lo que ha hecho. Entonces ellos lo saben. Ellos saben que la única manera de sobrevivir físicamente y políticamente es manteniéndose en el poder. Entonces, hacer una campaña de presión pensando que los militares van a traicionar a Maduro y que lo van a sacar del poder es completamente estar viendo las cosas como no son. Para sacar a Maduro hay que actuar por la fuerza. Entonces, ¿qué está buscando el presidente Trump en Venezuela? ¿Realmente qué está buscando? Bueno, estaría buscando básicamente pues que los militares pudieran actuar y sacar a Maduro de allí y con un nuevo gobierno obtener petróleo y obtener riqueza, pues que evidentemente los Estados Unidos siempre han tenido la posibilidad con el gobierno democrático. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? De eso hay que hablarlo. Aquí hay una corriente dentro de los Estados Unidos, dentro de la propia administración Trump, que no quieren que Nicolás Maduro se vaya y que quieren que acepte las propuestas que ha hecho Nicolás Maduro de darle petróleo. ¿Y quiénes son esa gente? Esa gente dentro del gobierno, ¿quiénes son? Mencione nombres, por favor. Bueno, la secretaria nacional, la directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, es una de ellas. No porque quiera Maduro, simplemente ella es aislacionista. Ella considera que los Estados Unidos no tiene por qué intervenir en ningún conflicto fuera de su territorio. El vicepresidente J.D. Vance no le conviene que Maduro sea derrocado, que salga de allí, porque no sería una victoria para Marco Rubio. El propio Richard Grenell, que ya todo el mundo sabe cuál es su postura y que en algún momento estuvo candidateado para ser secretario de Estado, pero Marco Rubio se impuso, es otro. Y no hablemos de inversionistas o empresarios con mucho dinero de aquí de la Florida, por ejemplo, Henry Sergent Jr., que es uno de los tipos que más financia el Partido Republicano y al propio Trump, que tiene negocios con Venezuela y que básicamente siempre ha impulsado una línea de lobby hacia el régimen de Maduro y no una línea de enfrentamiento. Señor Colima, entonces, hay una gente que está presionando internamente. Usted ha dicho algo que me ha dejado pensando y por lo que usted ha dicho, mis oyentes y yo inferimos que usted ha querido decir o sugerir o denotar de que el vicepresidente Vance tiene algo en contra del secretario de Estado Marco Rubio. Por supuesto, porque son los dos candidatos naturales para el Partido Republicano en las próximas elecciones. Hombre, pero hay que pensar que son hombres de gobierno y leales al presidente Trump. ¿O qué está pasando? Sí, no, son leales al presidente Trump, pero vamos a estar claros, esto va a durar nada más 4 años. Después viene una campaña electoral y viene una contienda y ambos quieren ser candidatos. Si Marco Rubio logra sacar a Nicolás Maduro, sacar a la tiranía que hay en Cuba y sacar al de Nicaragua, eso va a ser una victoria para él y eso le va a dar la puerta para poder aspirar a ser presidente de los Estados Unidos. Ahora, si fracasa, como lo dije al principio, el costo político no es para Donald Trump, el costo político es para Marco Rubio. Entonces su campaña tendrá mucho menos peso y esa es la realidad. Dígame una cosa, hay dos, en estos momentos yo siento a nivel de calle que hay dos aseveraciones, dos percepciones sobre el cártel de los soles. La Casa Blanca dice que es una verdadera organización criminal y otros medios de comunicación, no solo liberales, también conservadores, dicen que es apenas un grupo de militares corruptos que reciben dinero de los narcotraficantes. Militares corruptos muy del núcleo duro de Maduro. ¿Qué es realmente el cártel de los soles según
según sus informaciones? Bueno, mira, yo que conozco bien las Fuerzas Armadas internamente, por lo menos de mi época, el Cartel de los Soles sí es una organización criminal, es un cartel de narcotráfico que, a diferencia de los carteles usuales, está conformado por miembros del alto mando militar y por militares, pero es un cartel. De hecho, uno de los principales carteles con los que ha operado históricamente el Cartel de los Soles con el Cartel de Sinaloa, históricamente lo han hecho. En Venezuela, los militares, los del alto mando militar, utilizan las naves venezolanas y las aeronaves para cargarlas de cocaína y trasladarlas internamente dentro del territorio desde un punto a otro para ser embarcadas y posteriormente enviadas hacia México. ¿Cuánta plata mueve esa gente? ¿Cuánta plata mueve esa gente? Millones y millones de dólares. Millones y millones de dólares. De hecho, ese país con tantas sanciones se ha podido mantener por los millones de dólares que mueven a través del Cartel de los Soles. Y yo entiendo que el operativo en aguas internacionales lo que busca, aparte de mandarle un mensaje directo a los militares de que pueden ir por la vía de la fuerza, es cortar el financiamiento que tiene la revolución y que tiene ese imperio criminal. Bueno, pero señor Colima, eso sería lo ideal en un perfect world, en un mundo perfecto. Pero Chevron está haciendo negocios con Maduro, con el visto bueno de la Casa Blanca. Ojo. Eso es una realidad. ¿Y qué le parece eso a usted? No, me parece que está muy mal y eso forma parte de las presiones y de los lobbies que están buscando la manera de que Nicolás Maduro se quede en el poder. Esa es la realidad. Porque cuando Chevron no estuvo operando, bien sea en el poco tiempo que Donald Trump le quitó la operatividad por múltiples razones, ¿cómo se financiaba el régimen de Maduro? A través del narcotráfico. Pero usted no cree que el presidente Trump debería cortarle el agua y la luz, como decimos los cubanos, a Chevron y decirle, queridos de Chevron, ustedes no tienen nada que hacer con el petróleo de Maduro? ¿Usted no cree que el presidente debería hacer eso? Eso es lo que deberían hacer, pero hay factores internos dentro de la administración que no les conviene eso. Y esa es la realidad. Entiendo. Al que no lo quiera ver, bueno, ya eso es un asunto de ellos. Un venezolano que firma Ramón escribe al WhatsApp de la emisora y dice, ya no creo nada. Ahora Trump dice que se va a reunir con Maduro. Nos tiene como una pelota. Nos usan a los venezolanos al final no pasará nada. Iván, buenas tardes. ¿Cuál es su opinión? Sí, buenas tardes. Saludos a Camilo y al invitado. Mi opinión es que ya no va a pasar nada. Y creo que hoy, no sé si eso es cierto, el Gerald Ford ya se retiró, regresó para atrás, ¿no? No sé si estoy bien así. Se retiró. Y lo de sí tiene razón Marco Rubio, pero bueno, al final el presidente es el que manda. Marco Rubio puede decir una campaña, y hizo todo lo posible, todos los barcos se dirigieron ahí conmigo. Y no, ni eso ni pasara. Eso no sucedió, que el presidente es el que tiene la última palabra, no quiso. Entonces se puede limpiar con eso a él no lo va a afectar. Inclusive quizás pueda sacarle partido que todas esas flotas y movimientos ahí por él. Pero ya la decisión final no depende de él, del presidente. Al final sí afecta al presidente. Sí, señor Colima, yo de alguna manera coincido con usted, señor Iván, y señor Colima, hablemos claro, que tenemos cierta edad, como siempre yo digo. El señor Marco Rubio es el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero es el secretario de Estado del presidente Trump. Marco Rubio no da un paso si el presidente Trump no dice, yes, sir. Hablemos claro. Y Pam Bondi no da un paso si el presidente no dice, adelante, Pam. Este es un gobierno muy personalista. Tal vez estamos frente a la administración más personalista de la historia, más personalista que Obama. Entonces, sí, no nos engañemos. No nos engañemos. Por la misma edad te digo que ese es un análisis que desde mi punto de vista es muy superficial, porque por la misma edad te digo, todo el mundo sabe que si Marco Rubio es el secretario de Estado y el presidente Trump sí es verdad que tiene la última palabra, pero tiene la última palabra en decir esto es lo que vamos a hacer, pero es que ¿a quién le corresponde convencerlo? ¿A quién le corresponde darle las variables? ¿A quién le corresponde darle el escenario para que sea de esa manera? A su secretario de Estado. Y realmente, a nivel de los latinos, el costo político va a ser elevado para el secretario de Estado, no para Donald Trump. Esa es la realidad. Porque lo que hemos estado, porque Marco Rubio, desde que era senador, siempre ha tenido el mismo discurso con respecto a Venezuela, el cual es el correcto. Yo estoy de acuerdo con él en eso. Siempre ha mantenido la misma línea. Todos queríamos llegar a este punto. De hecho, cuando se hace el operativo militar, ¿por qué se genera tantas expectativas? Porque por fin habían llevado a la práctica lo que se había dicho en la teoría. Pero que si eso no llega a ocurrir, aquí esto va a tener un costo y desde el punto de vista, pues va a ser para el secretario de Estado. No va a ser nada más para Donald Trump. Aparte de ello, Donald Trump ni siquiera se puede reelegir. Este es su último término en la Casa Blanca. Entonces, a quien le va a afectar realmente y quien tiene aspiraciones es Marco Rubio, porque ya Donald Trump ya este es su último periodo. Y esa es la realidad. Bueno, yo insisto, con todo respeto, señor Colima, que yo no creo que el presidente vaya por un lado y el secretario de Estado Marco Rubio por el otro. Pero bueno, aquí hay un mensaje que me manda... Disculpa que te diga algo. Sí.
Y tú no has visto más de una vez a Donald Trump hablando una cosa, que un funcionario dice una cosa y él sale otro diciendo otra. Todos los días lo hace, todos los días lo hace, pero todos los días lo hace. ¿Cómo que no ven que vaya en una dirección distinta a lo que dice su secretario de Estado? No. Lo ha hecho constantemente. Perdóneme, el presidente se dice y se desdice cada 3 minutos, pero hay líneas básicas en su gobierno que no las tocan. Yo creo que decir que este operativo de Venezuela está en manos de Marco Rubio y no de Donald Trump, deja al presidente Trump con las manos totalmente limpio de polvo y paja si esto fracasa. Si no se hace nada, va a ser un fracaso total de todo el gobierno y va a ser una vergüenza para el exilio venezolano y para la gente que cree en las libertades y en la democracia, no solo de Venezuela, también los cubanos y los nicaragüenses, que de alguna manera estamos esperando que explote Maduro y que explote Castro y que exploten los pero es que Ceausescu del Caribe. Va a ser una vergüenza en el sentido de que uno va a sentir pena de que no ocurra, porque uno puso los elementos y puso las variables. Es lo que intento decir, Mire lo que dice Emerio. Me escribe, me dice, buenas tardes, Camilo. Yo simpaticé con Trump y desearía que se haga el milagro y cambie su proceder en todo, incluido lo de Venezuela. De las promesas de campaña a la realidad, Trump ha convertido la Casa Blanca en un set de grabación. Gobierna como si el rating fuera más importante que los resultados. Esto es un reality show en vivo. Bueno, Emerio, esa es su opinión. Señor Colima, pregunta final. ¿Usted tiene alguna esperanza, alguna ilusión le queda de que su país puede democratizarse en un futuro inmediato gracias a la gestión del presidente Trump? Bueno, mira, por supuesto que la tengo mientras mantenga el operativo militar. Al momento en que yo vea que esas embarcaciones se van de donde están, entonces esas esperanzas quedarán diseminadas y iremos a otro escenario que no será dependiendo de Donald Trump. Pero mientras estén allí, por supuesto que las mantengo con reserva, entendiendo que a medida que pasa el tiempo va a ser más difícil para él y más favorable a Nicolás Maduro. Señor Colima, es un placer siempre hablar con usted. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti por la oportunidad, que tengan muy buenas tardes.